ese acuerdo. Pues 20 años, súmele 5 más, ¿no? 25 años, desde 1999 el Mercosur y la Unión Europea estaban tratando de llegar a un acuerdo. A ver, un acuerdo que en palabras se ha acordado, valga la redundancia. Faltan muchos pasos, Camila, para que este acuerdo entre en vigencia. Número uno, obviamente la firma de las partes, tanto de la Unión Europea como la firma de los países del Mercosur. Número dos, la traducción a 25 idiomas de todo lo que tiene que o involucra este TLC. Tercero, la aprobación en cada uno de los parlamentos de los países involucrados, de los países del Mercosur, en este caso también dentro de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Ahora bien, también hay unas adendas que cada país que forma parte de la Unión Europea tiene que aprobar. Entonces, si todo sale bien, estaríamos viendo la entrada en vigor de este TLC en un año, año y medio. Pero recordemos que uno de los países que está haciendo, digamos, un bloqueo para que esto se dé es Francia. Emmanuel Macron ha dicho que no está de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Francia, sobre todo por el golpe que pudiesen sufrir los productores de su país. Incluso ya los productores han hablado y han dicho que luego de esta aprobación verbal, de este acuerdo al que han llegado los dos bloques, ellos saldrán a protestar. Pero allí, Camila, de alguna u otra manera, en el Mercosur hay un personaje que está haciendo y sigue siendo noticia, que es el presidente de Argentina, el señor Milei. Milei la semana que viene va a cumplir un año en el poder. Entre dimes y diretes, polémicas y no polémicas, opiniones, el señor cumple 365 días sentado allí en la silla. Y la idea es entender un poco, Camila, bueno, ¿cómo le va a Milei? ¿Cuál es el ambiente político que se respira en Argentina tras la llegada del libertario a la Casa Rosada? Por eso le tengo a esta hora a un invitado, él es Facundo Nejamsky, él es director de Opina Argentina, una gran encuestadora reconocida en su país, para entender un poco qué es eso, qué es lo que están opinando los argentinos allá en el sur. Don Facundo, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. No, un placer, muchas gracias por la invitación. Don Facundo, hoy, 6 de diciembre, a casi un año, a falta de días de que se cumpla en esos 365 días de Milei en el poder, ¿cómo ve la población argentina la gestión del mandatario de derecha? Bueno, según los últimos sondeos que hicimos nosotros la semana pasada, la imagen del presidente se ubica prácticamente en los mismos niveles que en el inicio de su gestión, aproximadamente entre un 53 y un 55% de valoración por parte de la ciudadanía. Es decir, más allá de algún cimbronazo o caída que tuvo durante los meses de junio, julio y agosto, que quizás fueron los meses más turbulentos para el gobierno de Javier Milei, el presidente puede cerrar el año con un saldo positivo en términos de la evaluación de su gobierno. ¿Por qué? Porque era un gobierno que arrancó con un personaje disruptivo, un outsider, un político totalmente desconocido para el conjunto de los actores del sistema, con muy pocos recursos institucionales. Piensen que es un presidente que no tiene, Argentina es un país federal, no tiene gobernadores que lo apoyen, no tiene intendentes que lo apoyen. Sus bloques en el Congreso, en las dos cámaras, Argentina tiene sistema bicameral, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son extremadamente minoritarios. Y sin embargo, el presidente ha logrado mantener la iniciativa política, ha logrado mantener el apoyo de la opinión pública y ha logrado generar una expectativa muy positiva, que este es el tema principal que le da soporte a la opinión pública, en relación al futuro de dos cuestiones que para la Argentina son cruciales. Una, la inflación, la evolución de la inflación. Recordemos que venimos de un último año de casi 250% de inflación anualizada, y el valor del dólar, que en una economía casi bimonetaria como la Argentina es el valor de referencia para el conjunto de los precios de la economía. En ese sentido, el presidente ha logrado cierta estabilidad de estas dos dimensiones tan importantes de la economía y la expectativa de que este control y esta estabilización se van a profundizar en el futuro.
Señor Yemankis, pero ¿quiénes son los que apoyan principalmente dentro del voto popular a Javier Milei? ¿Por qué se lo pregunto? Porque por lo menos internacionalmente muchas de las cosas que llegan y de aquellos que son contrarios a ese pensamiento que pregona el presidente argentino, dicen el presidente argentino lo que está haciendo es que vuelva la desigualdad en Argentina, al recortar algún tipo de programas sociales está haciendo que caigan muchas personas nuevamente a la pobreza, etcétera, etcétera. Como que esa es mucha de la información que llega internacionalmente. Y según lo que usted cuenta, pues la popularidad del presidente sigue siendo bastante alta. ¿Es popular dentro de qué espectro de la población? Bueno, a ver, primero la población no juzga todavía los resultados concretos del programa económico en términos de desigualdad. El audio de este man está... En términos de recortes del Estado, ¿no? La evaluación de la sociedad en este momento y luego de este primer año de gobierno tiene más que ver o está más que nada vinculada con la cuestión de las expectativas respecto al futuro. La base de los apoyos del presidente son principalmente aquellos que lo han votado en la segunda vuelta del balotaje en el mes de noviembre. ¿Quiénes son? Se compone principalmente de jóvenes, es decir, donde es más fuerte el presidente es en la franja de los jóvenes entre 18 y 35 años, y predominantemente varones en relación a otras fuerzas políticas. No es que no lo voten mujeres, pero la relación casi podríamos decir que es de cada 10, 6 de sus apoyos o 5,8 son varones, lo cual es una diferencia muy sustantiva respecto a otras experiencias políticas en las cuales la diferenciación entre varones y mujeres no era relevante. Si no vamos a los sectores sociales, principalmente... señor Yemankis, permítame, lo voy a interrumpir porque tenemos que mejorar su sonido porque me parece interesante lo que usted está diciendo, pero quiero que lo escuchemos con la mejor calidad. Entonces vamos a hacer unos arreglos técnicos porque no lo estamos escuchando muy bien. Pero mire, Sebastián, usted que siempre ha estado tan interesado en el tema de Argentina, es que una de las cosas que sorprende a varios de los argentinos es que frente a las decisiones que ha tomado el presidente Javier Milei, ya un año en el poder, o sea, ya un año es un tiempo importante, pues sigue teniendo una popularidad bastante alta. Increíble lo que decía nuestro invitado, el encuestador, que es mucho más popular entre los hombres que entre las mujeres. Sí, y eso desde la campaña. Y Camila, también pues parte de lo que ha sufrido el pueblo argentino en este año, que ha sido muy duro, un poco lo que a Milei le valoran es que ha cumplido lo que dijo. Él dijo en campaña que se venía un ajuste durísimo. El día que se posesionó dijo, los próximos meses son durísimos, saltará la pobreza, todo, porque muchas de las cosas que ha tenido que hacer, al margen de su ideología, que obviamente sí la ideología pesa, pero muchas cosas tenía que hacer por obligación. Recordemos que Milei recibió un país sin acceso al crédito interno, no existía el crédito por la alta tasa de interés, y dos, totalmente expulsado del mercado de crédito internacional. Los bonos de Ucrania rendían mejor que los de Argentina. Argentina nadie le presta un peso. Entonces llega un presidente con un montón de desequilibrios y tiene que hacer un ajuste sin plata. Es como que, Camila, mañana a Gustavo Petro los mercados internacionales se le cierren completamente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y esos números de pobreza ya en los últimos meses han venido mejorando, y yo creería sin ser encuestador como el señor Facundo, pues que eso ha ayudado a que la imagen en estos meses de Milei haya subido. No, y además que pues se haya, entre otras cosas, Sebastián, mantenido, porque es que si estamos viendo nosotros aquí, a ver, el señor Milei es un fenómeno a nivel internacional y obviamente si le va bien o le va mal, pues es un experimento que se está viviendo en un país tan importante como Argentina y que está mirando el resto del mundo. De hecho, nosotros mencionábamos un artículo de portada que le hizo la revista The Economist hace 2 ediciones, precisamente porque cumplía un año el presidente Javier Milei en el poder, y mencionando cómo uno dista mucho de cómo es Donald Trump, porque no necesariamente Javier Milei es un populista, sino que es un hombre libre mercado, libertario, bueno, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas de un artículo bastante interesante de esa revista. Entonces, si al señor le va bien, es un experimento que seguramente van a mirar otros países y otros políticos alrededor del mundo. De hecho, aquí en Colombia ya hay más de uno diciendo que lo quiere imitar, más de uno o más de una, diciendo que quiere imitar al presidente Milei. Pero como muchos de los que se oponen
a ese tipo de políticas mencionan y muestran imágenes de gente en la calle y diciendo que lo que quieren traer quienes replican a Javier Milei es la pobreza, etcétera, etcétera. Por eso es interesante, pues, nuestro invitado que entiende y ha hecho el estudio de cómo están o cómo se sienten los argentinos frente a ese gobierno. Creo que ya lo tenemos de nuevo en la lista, en la línea. Señor Nejamsky, mil gracias por atendernos nuevamente y por poder mejorar el sonido en la conversación con nosotros. Nos quedamos en lo que usted estaba diciendo, que las mujeres, que tiene una mayor popularidad el presidente Javier Milei entre los hombres que entre las mujeres en Argentina en estos momentos. Iba a entrar usted a hablar de lo que pasa dentro de las clases sociales y los sectores sociales en Argentina y la popularidad del mandatario. Ahí está, Camila, le sintetizo nuevamente la idea para que la tengamos clara. Primero, Milei conserva la base de los apoyos que él tuvo en la elección de segunda vuelta en el mes de noviembre del año pasado, es decir, alrededor de un 55% de la población. Ese es el primer punto. El segundo punto, dentro de ese voto, uno podría decir que hay predominantemente jóvenes. Los jóvenes han sido la gran base de sustentación de su apoyo electoral. Tercero, dentro de los jóvenes, uno podría identificar predominantemente varones. Si bien la relación no es 80-20, sí podemos hablar de una relación 60-40, es decir, mucho más significativa que en anteriores experiencias electorales en las cuales la variable de género no servía para distinguir un espacio político de otro. En este caso, las mujeres han votado predominantemente a la oposición y los varones predominantemente al oficialismo, algo similar a lo que sucede con Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, cuarto, cuando uno investiga en relación a los sectores sociales que más apoyan al presidente, uno identifica, por supuesto, tiene un apoyo en los sectores altos de la sociedad, porque obviamente es un presidente que propone un gobierno muy, propenso a la economía de mercado, al libre mercado, a la libre empresa y demás, pero también hay apoyos muy significativos en los sectores medios y medios bajos, sobre todo, que también son gran parte de su base de sustentación. Y especialmente aquellos que nosotros llamamos aquí economía cuentapropista o por cuenta propia, es decir, aquellos que no son empleados en relación de dependencia, ya sea de empresas o ya sea del Estado. Ahí también hay una base muy importante de sustentación del presidente Milei. Ahora, sí. No, director, es que hablando de todo lo que usted, los datos que nos ha aportado, a mí sí me llama mucho la atención cómo, a pesar de que es un gobierno relativamente nuevo, conserve esos buenos números, pero en un año en el que económicamente ha sido muy duro, incluso en el primer semestre los datos de pobreza fueron tenebrosos. ¿Por qué haciendo tanto esfuerzo aún conserva la popularidad? Digamos, ¿qué explicación ustedes, los que observan eso día a día, le dan a ese fenómeno? Bueno, a ver, primero porque la emergencia de Milei se sustenta en la crisis del resto del sistema político. Entonces, la sociedad tiene una expectativa depositada en él y ha decidido darle tiempo y crédito. Segundo, porque ese ajuste que usted señala, tan fuerte y que ha generado un proceso recesivo muy importante en la Argentina y que, como usted bien señalaba, ha generado un aumento significativo también de la pobreza, era parte de la promesa electoral de campaña de Milei. O sea, Milei no es un presidente o un político clásico que llegó al poder diciendo que iba a aumentar jubilaciones y salarios y luego cuando llega al poder se dedica a hacer un ajuste. Él, en su campaña electoral, prometió que iba a hacer el ajuste que finalmente está realizando. Tercero o cuarto, ya no lo recuerdo bien. Había dos promesas es un país muy caracterizado por la protesta social, por el conflicto social, y muchas veces era cotidiano la situación de piquetes y cortes en las calles, en manifestaciones y huelgas y demás. Bueno, el presidente Milei también ha logrado resolver esa cuestión. Si yo le sintetizo la idea, diría, la promesa de restauración del orden en relación a un gobierno muy desorganizado como fue el anterior de Alberto Fernández, te diría, es uno de los pilares por los cuales el presidente Milei
sustenta su apoyo al día de hoy y mantiene las expectativas hacia adelante. Ahora, eso no quiere decir que el modelo económico ya sea exitoso, que el modelo económico reduzca la pobreza y que el modelo económico no genere desigualdad. Eso todavía es una incógnita y no sabemos qué puede llegar a pasar. Sí, dice usted entonces básicamente inflación, seguridad y autoridad. Podemos decir que han resaltado en el señor Milei, pero también hay que decir que la personalidad del señor Milei le ayudó no solamente a llegar al poder, sino a mantener esas cifras que usted hoy nos está compartiendo aquí en Mañanas Blue. Pero yo me pregunto qué tanto puede mantenerlo en estos números, esa forma de ser tan irreverente, tan disruptivo y también llevado de su parecer, se lo digo pues por algunas tensiones que ha habido, por ejemplo, con la vicepresidenta. ¿Es capaz el señor Milei de mantener su equipo o a aquellas personas con las que tenga algunas diferencias ideológicas, por ejemplo, simplemente saldrán de la presidencia de su equipo, de su gabinete? A ver, una de las características principales que los estudios que nosotros hacemos en desarrollo de la Milei señalan como uno de sus rasgos más admirados es su firmeza. Entonces, todo lo que tenga que ver con la confirmación de su liderazgo y la firmeza del rumbo que él define es evaluado positivamente por el conjunto de la sociedad. En ese sentido, el presidente Milei es un tipo de liderazgo que no admite quizás las divergencias y las diferencias al interior de su propio espacio político. Por lo tanto, es posible esperar que cuando aparezcan este tipo de situaciones, el presidente zanje expulsándolo del espacio o limitándole su poder. Esto es una característica de muchos líderes, pero bueno, en el presidente Milei se nota especialmente. Luego me parece que se inscribe en las características comunes a muchos liderazgos que surgen en el mundo en este momento, en estos tiempos, que se caracterizan por lo diferente, lo disruptivo, un modo muy personal de gestionar la política y sobre todo un modo muy particular de gestionar la comunicación, que es algo a lo que los ciudadanos no estábamos acostumbrados, ¿no? Los políticos se caracterizaban mucho por su formalidad, por utilizar un lenguaje, como dicen los norteamericanos, políticamente correcto, por no decir en público cosas que pueden ser o generar conflictividad. Bueno, este tipo de liderazgo, dentro del cual quizás Milei es el punto de mayor exageración, pero que también puede ser común a Donald Trump, a Meloni en Italia, a Orbán en Hungría. Es decir, hay una serie de dirigentes que expresan y se expresan de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. La pregunta siempre con esto es cuán bien o cuán mal le puede hacer esto al sistema democrático, que uno sabe requiere de cierto diálogo, de la construcción de ciertos consensos y de mucha tolerancia respecto al otro que piensa distinto. Bueno, eso es una incógnita que el futuro no lo podrá decir, ¿no? Director Nejamsky, precisamente a esa capacidad de hacer consensos le quiero preguntar, porque sobre eso el hambre en Argentina ha estado pues en la mirada de los medios de comunicación y del debate público, y en el G20 Milei incluyó a Argentina en la Alianza Global contra el Hambre, que fue propuesta por Lula, es decir, él vio esa necesidad, ahí hay un margen de flexibilidad, y yo le quisiera preguntar por eso, ¿qué tan flexible, que digamos por esas, usted ya nos ha mostrado como ciertas notas de flexibilidad que tiene Milei, ¿esto puede incrementarse o esto es más como una pose hacia afuera y no con acciones concretas hacia adentro? No, el presidente por supuesto tiene alguna flexibilidad. Le voy a dar dos ejemplos que son muy notorios y muy significativos. En su campaña electoral él señaló que iba a dolarizar la economía y que iba a eliminar el Banco Central. Bueno, nada de eso ha sucedido por el momento, ningún país del mundo no tiene Banco Central, digamos los países de tamaño como en la Argentina en general tienen un Banco Central y la Argentina todavía sigue teniendo su Banco Central y su economía no se ha dolarizado. Por lo tanto, quiere decir que el presidente Milei en esas cuestiones ha entendido que a veces sus ideas tienen algunas dificultades para ser llevadas a la práctica, por lo menos de manera inmediata. En el caso de la política exterior, el caso más significativo es la relación con China. Bueno, como todos los que habitamos Sudamérica o Latinoamérica sabemos, China se ha convertido en un actor significativo para la región
en inversiones, en comercio exterior. En el caso particular de Argentina, además, nosotros utilizamos un préstamo, un swap que tenemos con el gobierno chino para aumentar significativamente la reserva de nuestro Banco Central. Bueno, el presidente Milei, que en campaña decía que él iba a establecer relaciones con países comunistas, entre los cuales incluía China, bueno, ahora se ha reunido varias veces con el embajador, tiene programado un viaje a la República Popular de China, ha solicitado la renovación del swap, que entiendo que el gobierno chino le ha concedido, y además ha dicho en público que, bueno, al final de cuentas se da cuenta que China es un país pragmático, no le pide nada a la Argentina, que la Argentina no pueda negociar. Por lo tanto, más ejemplo de pragmatismo que ese no lo hay. Ahora, bueno, si eso dependerá de cada instancia y de cada lugar. Entiendo que hay cosas que el presidente, por ejemplo, no está dispuesto a negociar. Él ha señalado que quiere a Argentina como un aliado estratégico de Israel y de los Estados Unidos. No veo que en eso el presidente vaya a flexibilizarse, y tampoco me parece que vaya a flexibilizarse en algunas cuestiones vinculadas con temas de libertad económica y con temas de lo que él ha denominado aquí en nuestro país la batalla cultural, ¿no? Es, digamos, el combate o la idea de que hay que cambiar cierta cultura política, social en la Argentina que no permite la expresión de las libertades en el sentido amplio como él lo está pensando. Ahora, después, en función de las necesidades de su éxito como presidente, creo que está dispuesto a realizar muchísimas cosas. Te doy el ejemplo de lo que pasó en la cumbre del G20, seguramente vamos a ver muchos ejemplos más. Pues señor Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, gracias por hablar con nosotros en estos preparativos que ya se están dando en el mundo, mirando y haciendo análisis de cómo ha sido este primer año de gobierno del presidente argentino Javier Milei. Mil gracias por haber estado con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes. Un saludo.